Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador, con la economista Cecilia Calderón respecto a un importante evento académico que se cumplió en el Bankers Club este día martes 12 de julio, organizado por el Colegio de Ingenieros Navales, el Foro por el Río Guayas, que lo encabeza el ingeniero Nelson Kim Bastidas y otras personalidades. Economista, usted estuvo presente en este acto. Convérsenos la importancia del mismo y el tema del río Guayas en general. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Realmente hemos pasado toda una mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, escuchando unos pronunciamientos, unas conferencias que nos llenan de entusiasmo, de esperanza y de alegría acerca de cómo hacer para recuperar la cuenca del río Guayas, cómo recuperar el río, otra vez que sea un río vivo, que sea un río navegable, y las ventajas de recuperar la cuenca y recuperar el río para una proyección económica, social, turística, generadora de empleo, por supuesto turística, pues, y también para proteger el ambiente. Entonces, sí, este foro del río Guayas que se ha formado tiene muy claro qué se debe hacer para recuperar la cuenca del río Guayas, que es la más importante de América, de Alaska a Chile, en la vertiente del Pacífico, que es digamos, es el centro de la vida del Ecuador mismo, porque es a través de nuestro río que a lo largo de la historia hemos podido producir banano, cacao y transportarlos al mundo, camarones también ahora, y en fin, pero el problema es que nuestro río se nos muere. Muy pocos países del mundo tienen una ciudad al pie de un río tan ancho como el nuestro, de tanta fuerza, de tanta potencia, que nace en la cordillera de los Andes, de los deshielos del Chimborazo, y que baja a la costa fertilizando tantas tierras. Tenemos tanta agua en la cuenca que con esta agua se ha hecho un embalse en el Empalme, y desde allí se da agua para Manabí a través de la presa de la Esperanza, se da agua a Santa Elena a través de la presa del Azúcar, de allí los cantones del Guayas y sus parroquias cogemos para tener agua potable. También con esta agua del río tenemos un pase por el río Pula, y también se coopera con el manejo de las aguas en la provincia de Los Ríos. Entonces, esta maravilla, esta bendición de Dios, la estamos dejando perder, porque hoy los ríos están muertos, no hay peces ya en los ríos, y claro, eso baja la capacidad de consumir proteína de nuestros niños. Las riberas de los ríos se han desbancado, nuestros territorios aledaños en los ríos se han acidificado por el uso excesivo de fertilizantes químicos. Los pueblos que viven al pie de los ríos no tienen un sistema de evacuación de aguas servidas, no tienen un sistema de evacuación de los restos de los camales, no hay un programa para impedir que todos los agroquímicos que se echan en las plantaciones vayan los residuos al río. Entonces, de todo esto se habló, porque para todo esto hay un cómo solucionarlo. Entonces, no es cuestión solamente de dragar el río, nos enseñaron, es cuestión de ir a una intervención completa para lograr el desarrollo político, ambiental, cultural, social y económico de todo el inmenso territorio, que son aproximadamente 11 provincias que comparten la cuenca. Además, pues, eso es como cuenca, pero el río mismo, hay los proyectos absolutamente claros para devolverle la navegabilidad del río. Entonces hemos visto obstáculos que existen ahora y que habría que
que buscar soluciones para esos obstáculos, hemos visto la posibilidad de impulsar un proyecto turístico, pero maravilloso, de aquí en la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad del río y del estero. Hemos visto la necesidad de recuperar las esclusas, por ejemplo, entre otras cosas, que están abandonadas, para aumentar la navegabilidad del río, y pues todo lo que significa aumento de la producción, aumento del intercambio, del turismo, etcétera. Ahora, justamente el hecho en sí de que el río tenga esta importancia cobra más vigencia, vigor, el quinto puente, economista, que está justamente saliendo a Puerto Marítimo y que conectaría otras zonas del litoral y no necesariamente la vía perimetral. ¿Cómo evalúa esto? El asunto es que el quinto puente es una necesidad para que se haga verdad lo que siempre se ha dicho: Guayaquil por la patria. El quinto puente tiene por objeto conectar a Guayaquil con el sur, en el sur de la ciudad con el sur del país, para evitar toda la transportación de carga pesada que viene desde el sur y que entra a la ciudad por la vía San Borondón y por la vía perimetral, y que sigue por la vía a la costa hasta el puerto de Pozorja. Entonces es porque toda la carga viene así, y en cambio la idea es que toda la carga llegue hasta Taura aproximadamente, hasta donde estaría ahí el puente, y cruce el río para ir al puerto de Guayaquil, al puerto marítimo de Guayaquil. Sin embargo, no es suficiente, porque es necesario que ese puerto de Guayaquil se una con el puerto de aguas profundas de Pozorja, porque de lo contrario los camiones y trailers que vienen de todo el resto del país para el puerto de Pozorja igual tendrían que pasar por la perimetral y por la vía de San Borondón y por la vía a la costa. Entonces la propuesta integral es que los dos puertos de Guayaquil, el de aguas profundas de Pozorja y el del marítimo de Guayaquil, se unan entre sí con una vía férrea por tren, que es lo moderno, y que una de las vías del quinto puente sea una vía férrea, de tal manera que la carga pase en trenes ya desde el sur, donde se uniría con la vía que va a Loja, El Oro, Cuenca, y que ahí también hay un ramal que va a las provincias de Pichincha, Chimborazo, sin tener que pasar por la ciudad. Entonces ya pueden abaratar los costos de toda la mercadería que va y viene desde Pozorja, Guayaquil a todo el Ecuador y viceversa, y toda la mercadería que es banano, camarones, cacao, minerales, etc.